sino afable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos por él a su voluntad. Dios quiere arrancarnos en realidad de la mano de Satanás, si así nosotros lo permitamos a él. Al consagrarnos a Dios, debemos necesariamente abandonar todo aquello que nos separe de él. Por esto dice el Salvador: así pues, cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. Debemos dejar todo lo que aleje el corazón de Dios. Los tesoros son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de las riquezas son la cadena de oro que los tienen sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Mas deben romperse estos lazos de servidumbre. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. El corazón no puede de ninguna manera mantener su consagración a Dios, mientras se complace el apetito carnal. Un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. El comer demasiado, como siempre digo, es algo que nos hace borrachos y entonces no podemos consagrarnos al Señor. Vamos al libro Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24, y aquí el Espíritu nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Hay algunos que profesan servir a Dios a la vez que confían a sus propios esfuerzos para obedecer su ley, formar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por ningún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que tratan de ejecutar los deberes de la vida cristiana como una cosa que Dios demanda de ellos, a fin de ganar el cielo. Tal religión no vale nada. Aquellos que sienten el constructivo amor de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer los requerimientos de Dios. No preguntan cuál es la más baja norma aceptada, sino que aspiran a una vida de completa conformidad con la voluntad de su Salvador. El profesar pertenecer a Cristo
sin sentir amor profundo, es mera charla, árido formalismo, gravosa y vil tarea. Y ahora, ¿qué abandonamos cuando damos todo? Un corazón corrompido para que Jesús lo purifique, para que lo limpie con su propia sangre y para que lo salve con su incomparable amor. Dios no nos pide que dejemos nada de lo que es para nuestro mayor provecho retener. En todo lo que hace, tiene presente la felicidad de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han elegido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que lo que están buscando por sí mismos. El hombre hace el mayor perjuicio e injusticia a su propia alma cuando piensa y obra de un modo contrario a la voluntad de Dios. El Redentor del mundo acepta a los hombres tales como son, con todas sus necesidades, imperfecciones y debilidades, y no solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio impartir paz y descanso a todos los que acudan a Él en busca del pan de vida. Solamente demanda de nosotros que cumplamos los deberes que quien nuestros pasos a las alturas de la felicidad, a las cuales los desobedientes nunca pueden llegar. La verdadera vida de gozo del alma es tener a Cristo, la esperanza de gloria modelado en ella. Y ahora, ¿cómo voy a entregarme a Dios? Lo que necesitamos comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis elegir servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros, tanto el querer como el hacer según su voluntad. De ese modo, vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si solo llegáis hasta ahí, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No eligen ser cristianos ahora. Vamos en nuestras Biblias en 1 de Corintios, capítulo 1.
Primero de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Dios hace un llamado a cada uno de nosotros, porque a veces pensamos que necesitamos ser grandes para alcanzar, pero eso no es la voluntad de Dios. Él dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles son llamados. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Debemos ganar la victoria sobre el yo, crucificar los afectos y las concupiscencias, y entonces empieza la unión del alma con Cristo. Después que esta unión se establece, puede conservarse únicamente por un esfuerzo continuo, ferviente y tesonero. Cada cristiano debe estar constantemente en guardia, vigilando todas las avenidas del alma por donde Satanás puede hallar acceso. Debe orar por ayuda divina y al mismo tiempo resistir resueltamente toda inclinación al pecado. Podrá vencer por medio del valor, la fe y el esfuerzo perseverante. Pero recuerde cada cristiano que para ganar la victoria, Cristo debe morar en él y él en Cristo. Solamente por medio de la unión personal con Cristo, por la comunión con Él cada día y cada hora, es como podemos llevar los frutos del Espíritu Santo. Es corto, pero espero que les ayude para seguir adelante, para fijar en Cristo y permitir que Él pueda vivir en uno y uno en Él. Porque Él es quien nos va a ayudar y Él es quien nos va a preparar. De mí misma yo no puedo, pero sí puedo pedir a Él para que permita que Él transforme a mi corazón. Que Dios les bendiga. Por favor, hermano, el himno 291, himno 291, por favor.
a mí Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cuenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y al Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque se fue conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Amén. 426. Por favor, el 426.